Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versos 7 al 18. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versos 7 al 18, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en Laodicea y en Ninfas y a la iglesia que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que en la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, ya es el último tema, es el tema 9. Ya vimos toda la carta, amén. Creo que duró 2 meses, ¿no? 2 meses y algo, ¿no? Pero ya es el último tema sobre esta carta, que realmente habla de lo excelso de Cristo, ¿ok? Y nuestro tema, pues, es la despedida, ¿no? Como dice ahí en su Biblia, en la parte de arriba, salutaciones finales, que en realidad habla de la despedida. Esta carta está bastante nutrida en cuanto a doctrina, donde en todo momento nosotros vemos que Pablo está exaltando a Cristo. En todo momento estamos viendo nosotros que Pablo está exaltando a Cristo. Amén. Ya vimos la introducción, vimos lo excelso de Cristo, vimos la forma como Pablo ejercía su ministerio, vimos cómo Pablo le dice que están arraigados y fundamentados, y usa 2 metáforas, ¿ok? Que están arraigados y fundamentados en la doctrina. Y ya vimos de la doctrina a la práctica y evidencias de un nuevo nacimiento. De la doctrina a la práctica, parte 2, cuando habla de la vestimenta de un cristiano, empieza a hablar sobre la paciencia, la mansedumbre, usa la sabiduría ante circunstancias que nos enfrentamos. Vimos una familia rendida en Cristo, y vimos también mi cristianismo, que fue la clase pasada, ¿no? Mi cristianismo fuera de la congregación. Y por último, que este es este tema 9, que abarca del verso 7 hasta el verso 18, es la despedida. Y cualquiera puede decir, bueno, es una despedida, ¿no? No hay mucho que sacar, no hay mucho que ver, porque ya Pablo ya dio lo principal, ya corrigió las malas enseñanzas que estaban siendo influenciados los colosenses, ya dio suficiente doctrina, y cualquiera pensaría que ya en la salutación no pudiéramos nosotros encontrar tanta enseñanza. Sin embargo, la verdad es que aún aquí en estos versos del 7 al 18 encontramos demasiada enseñanza a nosotros, porque Pablo, hermano, pues ya respondió a preguntas, sigue dando instrucciones, ya previno de que tengan cuidado. Ya dio respuestas ante cualquier situación, tanto doctrinal como eclesiástica. Ha puesto en orden la iglesia, ha puesto en orden la congregación. Y bueno, ahora desde este verso 7 hasta el verso 18 vemos la despedida, y vamos a ver cómo
cómo el Señor nos va a enseñar algo aquí también. Es una despedida bastante larga, hermano. ¿Qué son? ¿Cuántos versículos son, hermanos? Del versículo 7 al 18, ¿cuántos versículos son? Son 13 versículos, ¿no? Amén. 13 versículos, yo no sé cuántos en una despedida, escribe demasiado. ¿Ok? Es una despedida bastante larga. Regularmente Pablo acostumbra así dar su despedida. Cuando uno escribe o cuando uno se despide, más ahorita en las redes sociales, ¿verdad? Estamos platicando y ya uno se despide, ¿qué hace uno? Pone una manita, ¿verdad? Y ya, ¿no? A mí a veces lo hago, pero casi no me gustan porque yo no sabía de qué se trataba esa manita. Y le dije a mi esposa, ¿y qué es eso? Pues eso significa bien por ti, ¿no? Como que le dan a uno el avión, ¿verdad? Pero bueno, realmente, regularmente nosotros así nos despedimos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí Pablo estaba haciendo bastante, está dando bastante enseñanza a través de esta despedida. ¿Por qué? Porque a través de esta despedida vamos a ver un poco el carácter espiritual de hermanos que colaboraban con Pablo. ¿Ok? Y vamos a ver qué tan dispuestos estaban por causa del Evangelio. Vamos a ver eso. Entendemos que las últimas recomendaciones antes de su despedida, Pablo enfatiza la oración. Lo hace en el capítulo 4 del verso 1 al 6 y lo sigue haciendo, ¿verdad? Dice que Epafras está orando y mire cómo comienza, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice, todo lo que a mí se refiere, mire cómo empieza, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire, Pablo está nombrando varias cosas aquí. Es decir, en estos textos, Pablo pasa a nombrar los colaboradores que él tenía en el ministerio. Estos colaboradores habían desarrollado una amistad sincera, pero sobre todo había una transparencia entre ellos, hermano. Y eso es muy importante en el ministerio, que haya una transparencia en aquellos que están laborando. ¿Ok? Porque mire como dice Pablo, dice todo lo que a mí dice Pablo, todo lo que a mí se refiere. Es decir, parece ser que Tíquico conocía la vida de Pablo. Había transparencia entre ellos y eso es muy importante en la congregación. Eso es muy importante la transparencia. Dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la vida de transparencia que Pablo llevaba, Tíquico la conocía. Tíquico sabía quién era Pablo. Tíquico sabía cómo vivía Pablo. Tíquico sabía el carácter de Pablo. Bueno, los dos se conocían. No era algo que Pablo pudiera esconder, hermano. Una cosa aquí, otra cosa afuera, cosas así. Dice todo lo que a mí se refiere, todo. Recordemos que Pablo está en prisión y en prisión no es el mejor lugar. Pero ahí Pablo está mostrando una vida piadosa. Ahora, Tíquico, hermano, parece que llevó 3 cartas. La carta de los Efesios, la carta de los Colosenses y la carta de Filemón. Parece que llevó 3 cartas. ¿Qué nos habla esto? Que Tíquico era una persona muy confiable en el ministerio, muy confiable. Confiaba mucho en el ministerio. Por ejemplo, Efesios 6:21, si usted lee Efesios 6:21, si usted abre su Biblia en Efesios 6:21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses 4:7, ya lo leímos, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y Colosenses 4:9 dice, con Onésimo amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Es decir, Onésimo fue enviado de regreso a Filemón en Colosas, porque parece ser que en casa de Filemón estaba la iglesia de Colosas, y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, Pablo da ciertas características espirituales de Tíquico.
Porque ¿qué significa el nombre de Tíquico? El nombre de, bueno, yo no sé quién le podría decir a un hijo, Tíquico, que no es un mal nombre, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa Tíquico? Significa afortunado. Qué afortunado Tíquico, Qué afortunado. ¿Qué características tenía Tíquico, hermano? Dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. 3. Era un amado hermano, era un fiel ministro y también era un consiervo de Pablo en el Señor Jesús. ¿Okay? Ahora, cuando Pablo habla de amado hermano, habla de un cristiano muy apreciado por él, por el apóstol, en el sentido de que los frutos se le veían a Tíquico, hermano. Se le veían. Es como cuando tú dices, ¿cómo me agrada visitar a ese hermano? Porque ese hermano pasa el tiempo, pasan los días, hay diferencias entre nosotros, pero nunca se le quita lo amable. Todavía sigue mostrando su espiritualidad. Bueno, así era Tíquico, hermano. Pablo lo amaba, dice que lo amaba, ¿verdad? Como hermano en Cristo, porque era un buen hermano. Era un buen hermano. Número 2 dice que era fiel ministro, dice ahí, amado hermano y fiel ministro. ¿Cuántos somos fieles ministros? ¿Ok? La Biblia interlineal lo traduce como digno de confianza, así lo traduce. Tíquico, digno de confianza. Un creyente, esto habla de un creyente de verdad, alguien que está realmente convertido y convencido, y también tiene que ver alguien que obedece. Porque qué importante es, hermano, trabajar en la obra del Señor con alguien que tú sepas que puedes confiar del ministerio. Eso es bien importante. Que tú estés trabajando en la obra del Señor y de repente tú vas a salir y sabes que esa persona, tú puedes confiar. Tú puedes confiar en que el ministerio, hermano, no te va a traer una división doctrinal, no te va a empezar a hablar de otras cosas. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Saber que esa persona a la hora de exponer va a hablar la escritura. Bueno, así era Tíquico. ¿Ok? Y la tercera característica que nombra Pablo dice que es consiervo en el Señor, y esto habla de un buen compañero no problemático. Amén. La Biblia interlineal lo traduce como siervo, como un coesclavo. Entonces, Tíquico sabía que estaban expuestos a padecer por el Evangelio. Tíquico sabía que el Evangelio traía mucha persecución a sus vidas. ¿Cuántos Tíquicos hay aquí? Vamos a ver, bueno, verso 8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora, Tíquico, hermano, está en Roma con Pablo. Y no solamente Tíquico está en Roma con Pablo, Pablo está en la cárcel, tenemos que recordar, y Tíquico está ahí con él. Aparte de que está Tíquico con él, está Onésimo, está Aristarco, está Marcos, está Jesús llamado el Justo, Epafras, Lucas y demás, están con Pablo. Están ahí con Pablo. Nuevamente recordemos que las cartas de los Efesios, las cartas de los Colosenses, la carta de Filemón, la carta de los Filipenses son llamadas las cartas de prisión. Entonces, no solamente está Tíquico ahí, porque ahorita lo vamos a ver, sino que también está Aristarco, está Marcos, está Jesús llamado el Justo, está Epafras, Lucas y están demás. Todos ellos están con Pablo. Mas, sin embargo, Tíquico es enviado a Colosas. Por eso lo dice ahí el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Y de Roma a Colosas, mire bien, hermano, de Roma a Colosas en distancia son 2.111 kilómetros, que en millas son 1.312 millas. Bastante, hay una distancia muy grande. Más o menos son 1.312 millas, como de Ogden, más o menos a Chicago. A Chicago, Illinois, más o menos es la distancia entre Roma y Colosas.
Y viendo el mapa, hermano, parece ser que la mayor parte, pues yo no sé si fueron a caballo o fueron caminando, pero es una travesía muy larga. Imagínense caminar de aquí hasta Chicago, hermanos, que es más o menos la distancia entre Roma y Colosas. Está muy lejos. Imagínense, en 2 horas en avión son 2 horas y media. Y es lejos también. Ahora caminando o en barco o en camello o en caballo, no sé. Pero está muy retirado. Bueno, Pablo manda a Tíquico en un viaje donde va a llevar esta carta. Y qué afortunado Tíquico que va a caminar 1312 millas. ¿Cuántos de ustedes se sentirían afortunados? O yo, hermano, de que vas a llevar una carta, no en carro, no en avión, quizás te van a dar un burro o un camello y a ver, hermano, te me vas a Chicago, vas a llevar esta carta. Aquí está tu vehículo, ¿no? Y te traen el caballo o quizás caminando, no sabemos, ¿verdad? Eso habla de un fiel ministro. Amén. También va con él Onésimo, y ahí va Onésimo de regreso. Los que sepan de qué se trata la carta de Filemón, ya sabemos a qué va Onésimo. Y Onésimo va de regreso para corregir su falta de su amo Filemón. Y yo no sé si Onésimo va batallando en su mente, ¿verdad? Pero ahí va. Recordemos que Onésimo había escapado de Pablo y nadie escapa o anda huyendo y se quiere encontrar con Pablo. O nadie que anda huyendo se quiere encontrar con Pablo. Entonces, ahí va Tíquico con una carta llena de doctrina. Ahí va Tíquico con una carta que cambiará más adelante la vida de millones de personas hasta el día de hoy. Porque aquí la tenemos. Y ahí va Tíquico con una carta, mire bien, teniendo mucho cuidado de esa carta en ese viaje tan largo, pasando quizá peligros, cansancios. Porque imagínense que Tíquico, hermano, imagínense que Tíquico llegue a Colosas y dijere, ¿dónde dejé la carta? Que llegara allá después de tanto caminar, hermano. Y dijera, ¿dónde dejé la carta? O le pregunta a Onésimo, ¿y la carta? O que llegara Tíquico a Colosas y dijera, bueno, aquí está la carta, ¿no? Quizá llena de café, ¿no? Porque se paró a tomar un café, o se manchó de café, o de chile, ¿no? Porque comió chile y aquí está la carta, Tíquico era muy confiable, hermano. Y era un fiel ministro. Bueno, ahí va Tíquico, hermano, en ese viaje de 1312 millas, exponiéndose a peligros, exponiéndose al cansancio, exponiéndose a la distancia. ¿Por qué? Porque Tíquico era muy fiel y en el ministerio se necesita gente fiel. Se necesita gente fiel. Gente que crezca, gente fiel. Sigue diciendo, como dice verso 8, en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte. Mire lo que iba a ser la carta, conforte vuestros corazones, no solamente lo que él les iba a decir, sino el contenido de la carta. Es decir, 3 cosas, hermano, 3 cosas iba a hacer o les iba a informar Tíquico. Número 1, lo que pasa con Pablo. Seguramente les iba a decir, mire, Pablo está bien, Pablo está en prisión, pero sigue predicando, Pablo está en prisión, pero está entusiasmado en cómo ustedes están creciendo. También la carta tenía el propósito de guiarlos, esta carta, y también iba a confortar los corazones. ¿Ok? Entonces dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforten los corazones. Número 9, con Onésimo, iba con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ese es el verso 9, ¿lo tiene ahí?
Entonces Tíquico es enviado y Onésimo va con él en esa travesía de 1300, algo así, 12 millas, un viaje bastante largo. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos que Onésimo es enviado con Tíquico a Colosas. Pero la pregunta ahora es, ¿quién es Onésimo? ¿Quién es Onésimo? Bueno, Onésimo es un esclavo que huyó de Filemón, su amo. Onésimo es un esclavo que parece que le robó a Filemón, parece ser que le robó a Filemón. Y tenemos que recordar que en ese tiempo los esclavos, cuando huían de sus amos, las leyes romanas permitían que castigaran al esclavo y en el caso más extremo, que aunque los ejecutaran, porque eran propiedades. Más sin embargo, nosotros vemos que aquí Onésimo va de regreso junto con Tíquico. Entonces, Onésimo, hermano, era una persona poco confiable cuando huyó de Filemón, porque a Onésimo parece ser que le gustaba agarrar de lo ajeno. Parece ser. Pero ¿qué pasó con Onésimo? Onésimo, al llegar a Roma, se encuentra con Pablo, y Onésimo se convierte al cristianismo, y de ser inútil, porque Onésimo significa útil, y de ser inútil ahora Onésimo es útil. Onésimo se convierte al cristianismo, porque como dije anteriormente, nadie que está oyendo se quiere encontrar con Pablo. Onésimo se convierte al cristianismo, y fueron tantos los frutos de Onésimo que Pablo le dice en esta carta: con Onésimo, amado y fiel, dice Pablo, que es uno de vosotros. Mire cómo dice Pablo ya de él, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Ahora, mire lo que dice Filemón. Vamos a Filemón. Nada más un poquito. ¿Lo tiene? La carta de Filemón. Filemón era un cristiano próspero de Colosas, a donde va Tíquico junto con Filemón, junto con Onésimo, perdón. ¿Ya estamos ahí? La vamos a leer rapidito para entender quién es Onésimo. ¿Ya lo tiene? La carta de Filemón dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por quién dice, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mira lo que le está diciendo, Esta es una carta personal, no es una carta pastoral, es una carta personal. Okay. La palabra engendré en el griego tiene que ver con genes. Con genes, por eso Pablo dice, es uno de vosotros, ya se parece a nosotros. O sea, se convirtió al cristianismo. Ahora, Pablo le está diciendo a Filemón que conoció a Onésimo. Le está diciendo que en otras palabras, que le predicó el Evangelio. El Evangelio trajo arrepentimiento a su vida. Vio cómo el Evangelio atravesó el corazón de Onésimo, lo vio quebrantado, seguramente llorando y arrepentido, y seguramente le dijo a Pablo: yo soy un esclavo de Filemón, y le he fallado a Filemón, ya una vez que recibió el Evangelio. Mira lo que dice verso 11. El cual en otro tiempo te fue, ¿qué dice?
inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Como que dice, mira Filemón, en otro tiempo Onésimo te dañó, te lastimó, porque ¿quién no daña, hermano? ¿Quién no falla? Pero ahora dice, ya está hablando de ya una vez dada su conversión. ¿Ok? Eso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a quién, hermano, como a mí mismo. Ahora, ¿para quién era la prueba, hermano? Era para Filemón. ¿Quién tendría que mostrar misericordia? Filemón. Es decir, en vez de castigarlo porque repito, un esclavo que huía, las leyes daban oportunidad a castigarlo o a darle muerte. Pablo le está diciendo, ahora recíbelo como si fuera yo. Amén. Dice, verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Pablo recibiría, cómo Filemón, recibiría a Pablo? ¿Cómo usted se imagina que Filemón recibiría a Pablo? Quizá con mucha alegría, quizá con mucho gozo, quizá con mucho esmero, ¿verdad? Con mucho esmero. Bueno, este Onésimo que lastimó a Filemón, lo tenía que recibir de esa manera. Y recibir a alguien de esa manera que te ha lastimado, es porque Dios está probando de verdad lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Verso 13. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya, como ¿qué dice? Como esclavo, era un esclavo que había huido de Filemón. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo. Mire cómo dice. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Y mira lo que dice el verso 18. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué había hecho Onésimo? Algo le había dañado a Filemón. Algunos eruditos piensan que fue porque escapó, pero también porque le robó. Ya llegó y se encontró con Pablo. Ahora te va de regreso 1312 millas. Porque ya había recibido Onésimo la conversión. ¿Cómo dice Pablo? ¿Es uno de qué? De nosotros. Dice, si algo te dañó, la palabra dañar en el griego es traicionar y robar. Esa es la palabra que yo pude encontrar en el griego. Dañar es adikeo, que es ser injusto, hacer mal, traicionar y robar. Dice Pablo, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo que Filemón le debía dinero a Pablo, no está diciendo eso. Filemón era un hombre adinerado. Lo que está diciendo que el evangelio, como que dice, el evangelio que yo te impartí, ni con todo el dinero del mundo tú lo podrás pagar. Amén. Ahora, la vida de Onésimo, hermano, fue impactada por el apóstol Pablo. Fue impactada. Le predicó el evangelio, pero también seguramente vio el testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque no solamente es predicar, sino con la vida mostrar. Pablo le predicó a Onésimo. Seguramente Onésimo se sorprendió cómo un hombre puede tener tanta paz en una prisión.
¿Cómo es posible que un hombre tenga gozo en medio de una prisión? Eso seguramente Onésimo quedó impactado, hermano. ¿Cómo es que alguien está en prisión y tiene paz, tiene gozo, tiene paciencia? Eso impresiona a cualquiera. Bueno, después Onésimo tendría que ver la reacción de Filemón. Onésimo recibió el evangelio. Onésimo seguramente se quebrantó por la falta que le hizo a Filemón. Y Onésimo tuvo que caminar, hermano, 1312 millas para reparar su falta. De Roma a Colosas. Ahora, Filemón tendrá que recibirlo no con castigo, sino ahora como un hermano en Cristo. Lo tendré que recibir de esa manera. Según la historia del cristianismo, esto es la historia del cristianismo, hermano. Ignacio de Antioquía, ya después de la era apostólica, hay otras cartas, ¿verdad? Pero no están dentro del canon, pero la historia del cristianismo, usted puede ver la historia del cristianismo. Ignacio de Antioquía escribe a la iglesia de Éfeso, y según esa carta, al titular de esa carta dice, al pastor obispo Onésimo. Se cree que después él fue pastor. Pero tiene mucho que ver en cómo yo predico, en cómo tú predicas y cómo con tu vida impacta la vida de alguien. Tiene mucho que ver eso. Porque no solamente, hermano, es saber, sino mostrar. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Filemón? Que en esta carta muy personal Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo. Regresemos a Colosenses. Colosenses capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículo 9. Bueno, del versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, el cual he enviado a vosotros, está hablando de Tíquico, lo había enviado él, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo. Lo envió con Onésimo. Muchos eruditos concuerdan que ahí lo estaba enviando de regreso. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Mire el contraste, ¿verdad? Pablo en la otra carta le está diciendo, si algo te dañó, recíbelo como a mí mismo. Y acá Pablo le está diciendo, es uno de vosotros. Está hablando de una conversión genuina ya. Verso 10, ¿lo tiene? Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Quién es Aristarco? Aristarco es aquel que había sido preso cuando un platero llamado Demetrio hizo un gran disturbio en esos capítulos 19. Ahí metieron o ahí los llevaron ante el gobernador o el encargado de esa ciudad de Éfeso, Aristarco y a Gayo. ¿Qué significa Aristarco, hermano? Aristarco significa la mejor comida. Yo no sé esos nombres, ¿verdad? Pero así significa. Sigue diciendo, verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Verso 11, dice, a Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora mire que Pablo expone, hermano, que estos colaboradores para él en el ministerio son de verdad un gran consuelo. Y la verdad que así es, hermano. Saber que podemos contar con hermanos que pueden hacer la obra del Señor. Verso 12. Os saluda Epafras. ¿Recuerda quién es Epafras? Epafras es quien les predicó a los colosenses y se levantó esta obra bajo la supervisión de Pablo. Pablo le dio un formamiento ministerial. Recordemos que Epafras recibió el evangelio por parte de Pablo y Pablo le dio un formamiento.
Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y mire lo que dice, siempre rogando encarecidamente, es un nombre de oración, por vosotros en sus oraciones, para que estéis que firmes, perfectos, completos, en todo lo que Dios quiere. Verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Parece ser, hermano, que este Epafras no solamente predicó en Colosas, se levantó a esa hora, sino que también en la Odisea y en esta ciudad de Hierápolis. Parece ser que así fue. ¿Ok? Verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mire que nombra aquí a Lucas y a Demas. Ahora, hermano, ¿quién es Demas? ¿Quién es Demas? Este Demas, hermano, está con Pablo también en Roma y pareciera ser que sí es convertido, ¿verdad? Pareciera. Más sin embargo, años más adelante, o pasan algunos años, Pablo lo vuelve a nombrar a este Demas en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Si usted va a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, ahí lo va a encontrar a esta persona que Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Ok? La mayor parte de los eruditos, hermanos, interpretan que es el mismo. Que es el mismo. Que nombra aquí en el saludo con los colosenses, cuando dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás, y es el mismo que aparece en Timoteo, es el mismo. Tenemos que recordar que la carta de los colosenses se escribió como en el año 61, y la carta de la segunda de Timoteo como en el año 67 más o menos. Más sin embargo, pareciera ser que Pablo, hermano, estaba quemando a Demas, ¿verdad? Como decir, ¿saben qué, hermanos? Este Demas se nos fue al mundo, porque dice, se fue amando el mundo. Y para decir, Pablo, estás quemando a Demas. Pero no es así, hermano. No es así. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le escribe a los colosenses y nombra a Demas, lo está como poniendo como un colaborador de él. Repito, recordemos que la carta de los colosenses parece ser que se escribió en el año 61 y la segunda carta de Timoteo en el año 67. Entonces, las iglesias sabían que Demas era como un colaborador, porque aquí en Colosenses manda saludos. Mas, sin embargo, años más después, hermano, ¿qué pasó con Demas? Abandonó a Pablo. ¿Y qué hizo? Amando este mundo. Entonces, ¿por qué lo está nombrando Pablo? Porque las iglesias sabían que Demas era alguien cercano a Pablo. Y Pablo, para precavir a las iglesias de Demas, con esto les dice que si llega Demas y los visita, de alguna manera les está diciendo, ya no tiene ninguna autoridad en la iglesia, porque se ha ido amando a este mundo. Pablo no quería que Demas visitara las iglesias en un sentido de autoridad. La podía visitar, escuchar la palabra, eso sí, pero con esto le deja saber que si llegaba o quería aparentar una autoridad, Demas con esto le deja saber que no tenía ninguna autoridad. Por eso en 2 de Timoteo les especifica, Demas me abandonó y se ha ido amando el mundo. Se fue al mundo. ¿Ok? Cuando Pablo dice en Timoteo, porque Demas me abandonó, mire bien, hermano, cuando Pablo dice, porque Demas me abandonó, esta palabra en griego significa se portó muy mal. Se portó muy mal.
dio mal testimonio. Y alguien, hermano, puede dar mal testimonio y uno tiene que corregirse a quien sea. Pero hay personas que se resbalan y en realidad se van al mundo. Repito, ¿por qué Pablo lo nombra? Porque pareciera ser como que lo está quemando, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué? Porque parece ser que Demas era como un colaborador, lo nombra ahí. Y Pablo quería que supieran, si llega Demas ahí con ustedes, recíbanlo como que escuche la palabra, pero ya no tiene ninguna autoridad. Ya no está colaborando. ¿Por qué? Porque se fue amando, se portó mal. Eso puede ser como un cristiano que está trabajando en el ministerio y está dando mal testimonio y uno le dice una vez, uno le dice otra vez, y uno le dice por tercera vez, y al último se va al mundo. Y de repente se va de viaje y llega a otro lado y quiere predicar en otra iglesia y, hermano, no, porque aquí no dio testimonio. Por eso Pablo lo nombra de esa manera. Amén. Verso 15. Estamos ahí, Colosenses capítulo 4, verso 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Parece ser que había otra iglesia ahí. Y a Ninfas y a la iglesia que están en su casa. Parece ser que esa es otra iglesia, mire. Verso 16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también, se lea a la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Parece ser que había otra carta ahí de la Odisea que no aparece aquí en la Biblia. Le llaman la carta perdida a algunos, ¿verdad? Verso 17, mira lo que dice verso 17. Decí a Arquipo. ¿Qué le va a decir a Arquipo? ¿Qué le tiene que decir a Arquipo, hermano? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mirad es como una orden tipo militar, ¿verdad? Como dice, Arquipo cumple. Parece ser que Arquipo, hermano, se había descuidado. ¿Ok? Porque imagínese, hermano, que los falsos maestros estaban atacando la iglesia de Colosas y quizá Arquipo dijo, no, pues yo mejor me voy a enfocar en mi trabajo. Y Pablo, díganle a Arquipo que cumpla. Profe, seguramente le dio el informe, mira que Arquipo ya no está cumpliendo con el llamado que el Señor le da. Ahora, ¿qué significa Arquipo, hermano? Significa domador de caballos. Yo no sé si ya le importaban más los caballos que a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo? Arquipo. Mire, las cartas, hermano, las cartas eran fuertes. Y no cualquiera soportaba el evangelio. Como en el tiempo de ahora. Aquí, hermano, ahora, ay, no me saludó el hermano. Ay, no, es un drama uno, hermano. Una llamada de atención, ay, es un drama, ay, la gran tribulación. Porque le voy a decir una cosa, estas cartas se leían así. Así se leían. Bueno, como su nombre no está aquí, ¿verdad? Por eso nos dice, pues se va para aquí, pues, ni lo conocíamos. Pero las cartas, hermanos, se leían así. Es como si Tíquico llegaba y hermano, ya llegué, y pues le voy a leer la carta que dice Pablo. Y empieza a leer. No se dejen engañar y sigue leyendo y de repente, Arquipo, dice Pablo que cumplas. Y ahí estaba Arquipo sentado. ¿Quién soporta eso, hermano? ¿Quién? Así eran, así se leían. Así se leían las cartas. ¿Ok? En voz alta. Como si dijeran, Arquipo, mira que cumples el ministerio, ya deja los caballos, Arquipo. Hermano Arturo, ya cumple tu llamado, ya deja, no todo es concreto. Así era, hermano. Así era.
Ya deja de trabajar, hermano, tanto overtime. Bueno, Tíquico está leyendo lo que Pablo le está diciendo, ¿eh? Es como un ejemplo que le estoy dando. ¿Ok? Como si dijera, porque mire cómo se lo dice, verso 17. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Lo tenía que leer a voz alta. Tenía que leer la carta porque dice anteriormente, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Tenía que leerla y ahí estaba Arquipo sentado. Y es como si yo le dijera, hermano, por favor, hermano, ya deje de trabajar tanto. Por eso llega todo, deje de trabajar tanto. No todo es dinero, hermano. Ese es el evangelio. Así se leían las cartas. Pero en el tiempo de hoy, hermano, ay, no me saludó el pastor. Ay, hermano, me miró feo la hermana. Amén. Verso 17 decía Arquipo, aunque no lo parezca, es un regaño amable, diciéndole que cumpla su ministerio, que no todo es, porque Arquipo significa domador de caballos, no todo es andar atendiendo los caballos. Yo no sé si hacía eso, ¿eh? Pero ya había dejado de cumplir. ¿Ok? Pero es un regaño amable. Y le recuerda a Pablo en la carta de Filemón, mire, regresemos a la carta de Filemón, sin también descuidar este pasaje. Vamos a la carta de Filemón. Filemón 1, 2, ¿lo tienen? Le recuerda a Arquipo cómo, le recuerda, Arquipo cómo era. ¿Lo tiene? Dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Bueno, en la otra carta le está diciendo, ya cumple. En esta carta le está diciendo compañero. Muchos eruditos concuerdan e interpretan que aquí Pablo le está diciendo, ¿te acuerdas cómo tú eras un compañero de milicia? ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo dabas para adelante? Ok, si usted lee cuidadosamente la fecha de la escritura, la carta a Filemón y la carta de los Colosenses se escriben en la misma fecha. Arquipo estaba en Colosas. Y en la carta de los Colosenses le manda a decir, cumple tu ministerio ya. Y aquí le deja saber cómo era un compañero de milicia. Regresemos a los Colosenses. ¿Estamos ahí? Capítulo 4, verso 17. Decía Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y verso 18 dice, la salutación de mi propio hermano. ¿Por qué cree que Pablo le dice la salutación de mi propio hermano? ¿Quién llevaba la carta, hermano? Tíquico. Para que no le dijera, no, Tíquico, lo estás diciendo tú. Tú eres el que estás diciendo. No. Por eso Pablo dice la salutación de mi propia mano. De Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Que Dios les dé gracia en todo esto que ellos iban a recibir. Amén.